¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos, familia de Dios? La iglesia South Coast Church les da la cordial bienvenida para otro capítulo más de nuestras lecciones de bases de la fe. Y en esta ocasión ya pasamos a la unidad número 4 y vamos a empezar con la lección número 1, que es la gracia. Y todo lo que es la perspectiva acerca de este tema va a estar buenísimo. Empezar con una pequeña oración. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor, por todo lo importante que es reconocerte como nuestro Dios altísimo, reconocer la presencia, reconocer que no somos nada sin ti, Padre, que toda sabiduría proviene de ti, que toda verdad lo eres tú y lo es tu Hijo amado. Te pedimos por este devocional y damos gracias a nuestros pastores, a nuestra congregación, y damos gracias a todos nuestros amigos que están viéndonos a través de la transmisión. Dios les bendiga. En el nombre de Cristo, nuestro Señor amado. Amén. Amén, hermanos, pues vamos a comenzar una nueva lección buenísima. Hemos visto en la unidad número 3 5 temas de la espiritualidad. El nombre de esta unidad se llama La manera cristiana de vivir y consta de 5 temas, de 5 lecciones. La primera va a ser la perspectiva, que es la gracia. La segunda lección es el discernimiento. La tercera lección es la tentación. La número 4 va a ser la fe y el reposo en la fe. Y la número 5 es el espíritu, ¿verdad? Que es la fuente de poder. Entonces todo esto en conjunto es un tema muy muy bueno, que es muy importante que sepamos nosotros como hijos de Dios, que vamos conociendo por primera vez muchos términos, muchas palabras, cosas y significados. Por ejemplo, en la palabra gracia, ¿qué significa gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? ¿Y cómo puedo obtener resultados de la gracia? Es muy importante saber a qué se refiere esto, porque de hecho en el Antiguo Testamento se manejaba de un modo la gracia, y en el Nuevo Testamento es totalmente, no diferente, pero es otro, como la vuelta de la mano, ¿no? O sea, sigue siendo la misma mano, pero ya tiene un propósito diferente, y esto es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar esta lección conociendo que el crecimiento espiritual debe influir sobre lo que pensamos nosotros mismos. Tenemos que aprender a vernos conforme a la palabra y no conforme a mis costumbres, a mis tradiciones o conforme al mundo como me ve, sino como Dios me ve. Y la mejor manera es conociendo la palabra, a través de que leamos y cuando nos redarguye en el espíritu cosas, ¿no? Acerca de el pecado, la tentación, de las confusiones que tenemos, y que hay una corrección, porque Dios inspiró la Biblia de esta manera, como para detectar, limpiar y sanar y corregir y mejorar, y pues es, no sé cómo es completa. Es una estrategia, un tecnicismo, y más que nada es el amor que Él puso para todos nosotros, ¿no? A través de curar el alma, que es lo que de todos cojeamos un pie, ¿verdad? Y de esta manera vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 2 en el libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Amén. Fe y gracia son dos sentimientos, dos acciones que se llevan muy muy de la mano. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Está hablando que la gracia, por supuesto, viene del Señor Jesucristo. La gracia en sí es un regalo, la gracia es un recibir, ¿verdad? De hecho, así está en nuestro instructivo, una manita, ¿no? Y es el tema. O sea, la gracia pone aquí, es recibir y saber de dónde viene. No es cualquier regalo ni cualquier persona. Estamos hablando de que Jesucristo nos ha dado por gracia
¿Y qué es gracia? Bueno, gracia es un regalo inmerecido, es amor que no realmente no conforme a lo que somos y hemos hecho y seguimos haciendo, no lo merecemos, pero la gracia es Jesucristo, la gracia es Dios, Dios la pone y nosotros la recibimos, ¿verdad? Pero como dice el versículo, que es por medio de la fe. Entonces, si la gracia la pone Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿quién pone la fe? Porque Dios no necesita de fe, pero nosotros sí necesitamos comenzar a creer, a poner nuestra vida en testimonio, a cambiar, a dejarse transformar por fe, crecer como una semillita de mostaza, como dice la palabra, y ser de los arbustos más grandes, ¿verdad? Tiene que ser nuestra acción de cada día, fortalecerla para que vaya creciendo. Y a través de esto es como se tiene un poco más éxito, pues, en decisiones, en la vida, en circunstancias difíciles que a veces pasamos o que pasan otros. Si es que somos consejeros o maestros, podemos siempre, pues, yo no soy nada, ¿verdad? Pero ellos pueden siempre aconsejarnos, ¿verdad? Con una certeza, con un conocimiento más puro, un conocimiento que viene de lo alto, pues. Y no puedo hacerlos demasiado santos, sino esto es un don de Dios, sencillamente. La gracia es un don de Dios. Bueno, vamos viendo que Pablo recibió la gracia en un momento crucial cuando era fariseo, ¿verdad? De Dios, y fue de una manera muy, muy especial y con un propósito, pues, bastante grande que hasta nuestros días nos ha alcanzado. Ese propósito de, pues, como hijos adoptados en la palabra, que somos todos nosotros, a través de Él fue hecho posible con sufrimiento, con cárcel, con, pues, muchas alegrías. Si lo equilibramos, creo que pesa lo mejor, pesan las cosas buenas que le pasaron a Pablo, porque él siempre se sintió feliz en cualquier circunstancia, porque era un cristiano más que maduro, era un amigo de Dios. Ya hablamos de eso también, que quien era un amigo de Dios, quien da su vida por sus amigos, no hay amor más grande, dice la palabra. Y bueno, él se ve a sí mismo en las diferentes etapas de su vida. Tiene una autoconcepción bastante cruda, pero muy humilde, porque la gracia también va de la mano con la humildad. Él se vio en muchas ocasiones, por ejemplo en Efesios, se vio como el más pequeño de todos los santos. Por ejemplo en Corintios, en esa epístola, se vio como el más pequeño de los apóstoles. Y en Timoteo se declaró como el peor pecador del mundo. Quizá se recriminaba a sí mismo, ¿verdad?, por ser un ex fariseo, y cuando lo fue, pues perseguía a la iglesia cristiana, pues con todas las armas, con todo el odio que se puede haber en una persona, por ser una persona muy preparada, con muchas habilidades, con una muy buena escuela y con la ley mosaica tatuada, ¿verdad?, en su corazón, con centenas de reglas que aparte había que seguir, que usted puede consultarlas en el libro de Números. Viene pues una lista interminable, ¿verdad?, de reglamentos, de báscula, de pesas, sobre todo en el día de reposo no se podía hacer muchas cosas, como juzgar. Y él era un erudito, era como, se puede decir, como un abogado, ¿no?, que conocía la ley de pe a pa, decimos, de derecha a izquierda, ¿no? Esto a él lo enaltecía bastante en su tiempo, pero la gracia operó mucho mejor en él, totalmente diferente. Fue como que 180 grados, ¿no? Él veía para allá, pero Dios lo puso en otro camino y fue pues muy productivo espiritualmente hablando. A todo esto podemos hacernos tres preguntas: ¿qué es la gracia?
para qué es la gracia y cómo le doy resultado, porque siendo un recurso necesita tener resultados, ¿verdad? Dependiendo una provisión, pues es algo para ser utilizado, no para dejarlo ahí guardado. Como cristianos debemos ser conscientes de lo que quiere decir la gracia. Y aquí hay un significado muy bueno, que es todo lo que Dios hace libremente a favor de la humanidad con base en la obra de Jesucristo. Él dio todo por nosotros, tenía un propósito. La gracia en sí mismo no la trae en las manos, la trae en todo el cuerpo, porque se dio completo en la cruz por ti y por mí. Así es que, pues esta es la gracia que debemos de conocer, el significado que debemos aprender, que Él es la gracia. Y la gracia nos da a nosotros crecimiento, nos da a nosotros desarrollo como seres humanos y como seres espirituales primeramente. Esto nos lleva a pensar que cualquier cosa que tratemos de hacer por nuestra propia iniciativa nos saca del ámbito de la gracia y nos coloca en el ámbito de las obras o de la ley. Es totalmente cierto, porque en el momento que dependemos del recurso privado, personal, hacemos a un lado la fe, y la fe, sin fe no es posible agradar a Dios, sin fe, sin amor, y nos ponemos en un punto de hacerlo por mí mismo. Eso se llama orgullo, el no querer depender de nadie. Y pues nadie puede llegar a Dios por sus propias obras, ni lograr la aprobación de Dios por medio del esfuerzo. Pablo, siendo ex fariseo, se hallaba a sí mismo sin mancha, igual que todos los fariseos. Vestían muy ostentosamente, aprendían la ley y quizá eran muy buenos para la memoria, ¿no? Al aprender toda la ley, pues, pero para Dios era nada. Para Jesucristo, cuando vino al mundo y veía que sí sabían, pero también sabía que no lo cumplían. Ninguno de ellos, porque no eran perfectos. Quizá Pablo, por ahí se habla en algún versículo que habla de que él era un varón perfecto, pero sabemos que no tenía la gracia de Dios, tenía la ley en su vida. O es ley o es gracia, o es obras o es fe, es lo mismo. Y él tenía las obras, se jactaba de sí mismo, como hacer lo bueno. Era muy celoso, es muy cierto, era bastante apegado a las enseñanzas que quizá desde niño recibió de Gamaliel, que era un maestro erudito en esos tiempos y que pues le enseñó la rectitud totalmente, pero nada de una relación personal con Dios antes de que viniera Jesucristo, por supuesto. Y cuando fue enfrentado a esto, su vida cambió totalmente, igual que la tuya y la mía. Cuando viene Cristo en nuestras vidas, damos un giro totalmente. La venda se nos es quitado, como a él se le fue quitado después de 3 días de ceguera. Él pudo ver, creo que desde antes, quedó 3 tiempos. Yo digo que quedó 3 días callado y enmudecido, ¿no? Al sorprenderse de cómo Dios lo había tratado con él. Y bueno, esto hizo que ablandara su corazón, y la humildad empezó a entrar a su corazón desde ahí. Igual la humildad empieza a entrar cuando empezamos a ver, cuando empezamos a leer y empezamos a entender que no somos nada ante Cristo, que esa persona que vivía, que caminaba, que hablaba, que veía, que pensaba, que juzgaba, pues no es la persona que Dios necesita, ¿verdad?, para ser usada. En el libro de Lucas 18, en el versículo del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era el significado de publicano? Yo tenía entendido nada más que era la persona que recaudaba impuestos, sin saber que era judío o no, pero eran los judíos precisamente. Algunos eran escogidos por el gobierno romano, o algunos quizás se ofrecían y pues conseguían un trabajo, pero a su vez el publicano era una persona de rechazo, como lo fue Mateo, como lo fue Zaqueo. Zaqueo también era una persona que era rechazada ante el pueblo judío porque recaudaba los impuestos, los dineros, y pues eran señalados, eran aislados, ¿no?, de la sociedad, eran separados, como si fueran, se puede decir, fariseos, porque también el fariseo es un grupo separado, pero ni siquiera los fariseos tampoco los aceptaban, los señalaban. Y bueno, esta historia, entrando un poquito más a profundidad, podemos ver cómo la oración de un fariseo y la oración de un publicano pendía solamente de la humildad, y cómo el fariseo se quedaba parado, dice que estaba de pie, ¿no?, de pie, jactándose de sí mismo, de toda su vida, según esto, correcta, pero no dependiendo jamás de Dios, jamás pensando en tener una relación con Cristo o una relación con Dios. Quizá si no, aún no aparecía Cristo en la vida, pero estaba Dios, que es el mismo Cristo. Y podemos ver cómo el publicano, por otro lado, se aislaba, ¿verdad? Porque esa era su vida, aislarse, inclusive en el templo. Y que más viendo a un fariseo cerca que, wow, o sea, se presumía que hacían la ley y que confundían a la gente, porque es lo que pasaba, como en muchas religiones ahora, ¿no?, que vemos un traje, vemos un uniforme de alguna religión y imponen el respeto, y así es ellos, era pura y simple apariencia lo que pasaba. Y el publicano tuvo pues la necesidad y la urgencia de rendirse a Dios, a ponerse de rodillas, y ni siquiera, y dice la lectura que ni siquiera podía ver al cielo porque estaba avergonzado y se autonombraba se autonombraba pecador, ¿no? Y no, sin tener quizá derecho al perdón de Dios. Y bueno, esta gran diferencia Dios la pesa, pero tajantemente, diciendo que cuando vuelvas a tu casa, al publicano, serás justificado, ya has sido justificado, ¿no? Porque es ese cambio de actitud, esa humildad. Quizá ni siquiera sabía que tenía la gracia de Dios, pero ya la tenía, porque ya vimos que la gracia es dada a todo hombre que quiere pues renunciar a la vida de muerte y nacer de nuevo, ser una criatura nueva. En sí, la naturaleza humana es orgullosa, no depender de nadie, no querer pues escuchar más que lo que nuestra propia voz a veces dice, o lo que el mundo te va llevando. Y bueno, somos juiciosos. Aparte de esto, no solamente no nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? O muchas veces nos contemplamos y nos consideramos pues que estamos bien, que estamos en la vida que debe de ser, que nos conviene, pero sin Cristo sabemos que esto no es así. Tenemos que rendirnos hacia Dios para continuar avanzando y creciendo en la fe. Esta es una de las bases de la fe más esenciales, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos el carácter de la gracia, que no es más que un plan de acción para tratar con la raza humana. Y está enlistado en 6 puntos, donde
hace toda la obra, ¿no? No hay un lugar para las obras humanas. Por ejemplo, como número 1, dice que la gracia y las obras se excluyen mutuamente como la luz excluye a las tinieblas. Está hablando exactamente de gracia y obras, pero es un muy buen ejemplo. Como número 2, la gracia más las obras no es gracia. Como número 3, las obras incluyen muchas cosas, como motivación, como intención, propósito. Número 4 dice que la actitud detrás de las obras siempre es el orgullo. Número 5, la humildad es la actitud que la gracia siempre acepta. Y número 6, la gracia más la humildad equivalen al poder. Bueno, es el poder que Dios quiere ver en nosotros, con humildad y con gracia, pero aceptando, sabiendo ¿qué es la gracia en nuestra vida? ¿Qué es la gracia en tu vida? Eso es lo que hay que preguntarse y hay que saber para qué. ¿Para qué es? ¿Para qué resultado puedo dar? ¿Verdad? Con las gracias, pues va a ser muy muy útil cuando nos pongamos a orar y a preguntarle a Dios, Señor, ¿quién soy realmente y qué quieres que haga? Ahí está Pablo. Pablo hizo esas dos preguntas. ¿Qué quieres que haga? Señor, le dice, ¿qué quieres que haga? Wow, lo reconoció a Dios, pero no sabía qué hacer en ese momento. Pero se volvió muy obediente. Entonces, pues es un hecho pues bastante grande, ¿no? Bueno, este fue el tema de la gracia. Ahora vamos a pasar con el tema número 2, que es el discernimiento. Gracias, y empezamos. Se llama percepción, discernimiento, y tenemos 3 bases bíblicas fuertes, pero vamos a ver mucho de los versículos de la palabra. Y estamos en Romanos 12:21, si nos puede ayudar Julio. Mientras les leo una introducción, dice: nosotros mismos causamos la mayoría de los sufrimientos en nuestra vida. La razón principal por la cual hacemos decisiones necias es cuando rechazamos al Señor y tomar lo que Satanás nos ofrece. Eso se llama carecer de discernimiento. Satanás es el padre de mentira, y mientras uno no se acerca a Dios y conoce la verdad, entonces es víctima de las mentiras que Satanás quiere poner en nuestra vida, y la mayoría, todas las veces, están disfrazadas de algo bueno o de apariencias. Y bueno, vamos a ir desglosando poco a poco. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es, ese es el consejo de nuestro Señor. El enemigo es un experto ilusionista. Es esas personas que presentan un show y de repente ya no sabes dónde quedó la bolita, ¿verdad? Ya desaparecen gente o hacen ilusión de que alguien es cortado a la mitad y no le pasa nada. Cosas así. Es una realidad espiritual para todos. Cosas que aparentan ser muy bonitas, a la hora de la hora no son así. Por la gracia y misericordia de Dios, yo tuve la oportunidad de estudiar diseño gráfico, y en el transcurso de ir trabajando en eso me di cuenta. Muchas veces uno pone la etiqueta del envase con colores que llaman la atención, con figuras que se relacionan al producto y que son muy atractivas a la vista, incluso con letreritos de qué es lo mejor y te conviene y bla, bla, bla. Pero a la hora de la hora, la mayoría de veces se da uno cuenta que es un producto que realmente está tan procesado, que tan industrializado, tan comercializado, que pues obviamente, ¿verdad?, las empresas, para sacar su mayor provecho económico, pues le quitan de lo bueno y le ponen relleno que es más barato. Pues así el enemigo juega en nuestras vidas, engañándonos de maneras de apariencias, de presentarnos algo que parece bueno y que no es realmente bueno. Y ahí es donde el discernimiento entra con un papel súper importante. El discernimiento es indispensable para todo creyente. ¿Y cómo podemos tener discernimiento? ¿Qué es esa palabra? Discernimiento es saber diferenciar entre el bien y el mal.
El mal es lo que le desagrada a Dios, el bien es lo que agrada a Dios, lo que es conforme a su reino. Discernir es tener la diferencia. Percepción puede ser a veces un poquito como que parece como que algo no está bien, pero no estamos seguros. Sin embargo, discernimiento es si estamos seguros de que esto está mal, ¿verdad? ¿Y cómo podemos estar así seguros? Solamente con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Como creyentes, palabra y Espíritu Santo están juntos, pegados. Si un creyente solo se deja dirigir por el Espíritu Santo, como es algo sobrenatural que puede causarnos un asombro en las maravillas que vemos, en emociones, sentimientos que nunca habíamos experimentado, si solo se deja llevar el creyente por algo espiritual, ahí es muy fácil que el enemigo venga y entre con engaños y se convierte en un espiritismo que realmente no es del Señor, sino te dejas llevar sin la palabra a volar, ¿verdad? La palabra es como nuestra ancla para permanecer los pies, no en la tierra, sino en Cristo, que es la roca. Y si solo nos dejamos llevar por lo espiritual, el enemigo puede engañarnos, haciéndonos creer que es cosa del Espíritu Santo, y si no tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios para discernir si realmente es de Dios o no, pues nos puede engañar con emociones, sentimientos, cualquier cosa, ¿verdad? Porque el enemigo conoce nuestra área, conoce al ser humano, conoce a Dios, conoce el ambiente espiritual completamente, y a Dios le dio cierta autoridad en este mundo, pero no en la vida del creyente. En la vida del creyente él ya no tiene ninguna autoridad, y nosotros tenemos que saber usar la autoridad que el Señor nos ha dado sobre el enemigo. Vamos a ver, a ir discerniendo con 7 puntos qué es el mal, y vamos a leer mucho la palabra. Punto número 1 que dice: los creyentes deben conocer el mal y la manera de encararlo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es bien claro aquí, ¿verdad? Porque es muy humano y muy fácil en la carne, me hizo, le hago. Pero pues el Señor nos invita aquí a seguir actuando en bien. ¿Cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? Y el Señor nos dice, no te digo solamente 70, sino 70 veces 7, pero no es para que lo multipliquemos, sino que el Señor se refiere a muchas veces tenemos que perdonar a quien nos ofende y hacer el bien en vez de mal. Y el punto número 2 dice: el mal es la técnica de Satanás, se originó con él. Aunque los pecados nacen de la naturaleza pecadora del hombre, el mal viene siempre de Satanás. Vamos a verlo en Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El punto número 3 es la técnica de Satanás como Dios de este mundo, Dios con minúscula: capturar, sujetar y esclavizar las almas de los hombres. Entonces es bueno ir sabiendo cómo es que el enemigo actúa. Es bueno saber cuáles son las estrategias de Satanás, porque estamos como en un ejército. Cuando un ejército decide atacar a su enemigo, no va a ciegas, y vamos a verlo en 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Como antes, cuando éramos incrédulos, o si aún tenemos familia o amigos o vecinos o compañeros de trabajo incrédulos que no creen en Jesucristo, que no creen en toda la obra redentora, es por esto, porque el enemigo les ha puesto en su mente cosas que lo distraen de una fe, de despertar una esperanza en el Señor. Ahorita recuerdo otro versículo que dice, ¿verdad?, que no tenemos
guerra contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El punto número 4 dice: la estrategia principal de Satanás es engaño. Es un mentiroso que se puede disfrazar de ángel de luz. Como ángel de luz. No es ángel de luz, nomás se disfraza como ángel de luz. Y tuerce la verdad, como lo hizo en el Edén. Hablando con Eva, Eva le platicaba y le decía: Dios dijo esto. Y él torcía la verdad. Oh, te dijo eso porque... Y le daba una explicación que realmente no era la del Señor, ¿verdad? Y así empujó a Eva a tomar una decisión por una mala información. Eva, en lugar de pues confiar, solo Dios dijo esto y tan tan, Dios no les explicó por qué, solo Dios dijo no hagan esto y tan tan. Pero que el enemigo quiso entrar a ese territorio que él tiene, ¿verdad? Engaña, mentiroso. Dijo: oh, es que ya sé, te dijo eso porque esto y esto y esto. Y bueno, ahí vemos cómo torció el entendimiento de Eva, ¿verdad? Leamos 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está claro, ¿verdad? Nos está platicando aquí en 2 Corintios cosas que no nos debemos asombrar, sino que debemos reconocer, sabiendo que Él se disfraza, Él quiere engañar. Entonces tengamos cuidado, acerquémonos a la palabra para saber discernir, aprender a discernir. El punto número 5 es: Satanás tiene sus propias iglesias, donde sustituye el bien humano por la justicia de Dios. Hay mucho de esas iglesias, mucho de ese entendimiento alrededor del mundo, a veces tratando de compartirle a personas que necesitan reconocer que son pecadores y necesitan que Cristo les salve, les perdone, y ellos lo que hacen es justificarse. Y, ay, sí, pero ¿por qué si Dios es tan bueno permite que haya pobres? ¿Y por qué si Dios es tan bueno permite que haya guerra? Eso es un entendimiento muy cerrado, es un entendimiento demasiado humano, es un entendimiento demasiado sentimental. Pero cuando uno se acerca a la palabra, uno empieza a profundizar en las grandezas del Señor, a saber y conocer que el Señor nunca quiso que hubiera niños con hambre, nunca quiso que hubiera guerras, pero la humanidad cayó desde Adán y Eva. Y bueno, hay consecuencias, ¿verdad? Si quiere más expansión en información en este tema, puede regresarse a la lección número 1 de la unidad 1, y ahí el Señor nos explica desde Génesis cómo entró todo este mal. Y bueno, leamos en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El enemigo sustituye la justicia de Dios por el bien humano. No por sentirse uno que está haciendo el bien, es que realmente está viviendo en la justicia de Dios. Uno tiene que saber discernir cuando tienes que obrar conforme a la dirección de Dios, conforme a sus intereses, porque sus intereses son perfectos, son justos. Y sin embargo, a veces el razonamiento humano puede desviarse, y puede desviarse por heridas, puede desviarse por engaños, y el ser humano no tiene la capacidad total de saber dirigir la vida fuera de Dios. Pueden ser falsas doctrinas. Es fácil mencionar 2 o 3 palabras en un púlpito, que digan Jesucristo, que digan Dios, que digan pues las bondades, bendiciones, pero si uno no está bien informado en la palabra, más documentado y conociendo más la verdad, pueden venir cosas disfrazadas que
como dicen los versículos que hemos leído, puedan ser disfrazados con una mentira, utilizando una palabra de verdad. Sí, una vez oí una frase que va mucho con lo que está diciendo. Dice, toda secta tiene un gancho de verdad, toda mentira tiene un gancho de verdad. Te dicen, Jesucristo te ama, pero después te dicen otras cosas que ya no están conforme a la palabra, ¿verdad? Y pues así es el enemigo. Tengamos cuidado, acerquémonos a Dios con su palabra y con su Santo Espíritu, y ahí es donde hay un terreno firme, parados en Cristo. Amén. Ok, el número 6, el punto número 6 es imposible discernir el bien del mal sin la palabra de Dios, lo que comentábamos, ¿verdad? Vamos a Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, hermanos, por el uso, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra, estudiarla y ponerla por obra, por el uso. Muchas veces cuesta mucho trabajo, muchas veces realmente nos sentimos ofendidos, pero el Señor nos llama a seguir haciendo el bien, nos llama a seguir perdonando, y muchas veces es ceder lo que no tenemos que ceder, pero se tiene que ceder por el amor que el Señor nos está dirigiendo, nos está mostrando. El punto número 7 dice, el pecado fue juzgado en la cruz. El mal todavía tiene que ser juzgado. Estamos viviendo dos tiempos diferentes. Muchas veces nos atoramos creyendo que tenemos que luchar contra el pecado, y el pecado ya está vencido en la cruz, hermanos. Ya tenemos la victoria en Cristo. Punto número 7. El pecado fue juzgado en la cruz. El mal todavía tiene que ser juzgado. Será ejecutado después de la segunda venida de Cristo. Lo vemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí vemos, ¿verdad?, que hay un momento en que Dios va a tratar directamente con el padre de mentira, que es Satanás. Vemos cómo en la cruz fue juzgado el pecado. Ya estamos justificados por Cristo. El pecado es el resultado del mal, pero una vez en Cristo ya está vencido eso. Ya Él nos da la victoria para caminar en el bien, no para solo justificarnos. Pues ya Cristo lo hizo. No, la palabra nos dice que la gracia es hermosa, pero que no abusemos, ¿verdad?, de esa gracia. Y entonces vamos viendo que el mal es algo que podemos echar a un lado. En Cristo tenemos la autoridad que nos dio para echar a un lado y hacer el bien. Como habíamos leído en Romanos, el primer versículo que vimos, vencer el mal haciendo el bien. Ok, bueno, el profeta Isaías emitió un mandato aún más duro a sus contemporáneos. También puedo mencionar, pues, en el Nuevo Testamento a Pablo, que les ordena a los filipenses, por autoridad del Señor Jesucristo, que dejen de ser conquistados por el cáncer putrefactor del mal. El mal ya no nos puede dominar. Tenemos la autoridad en Cristo y solamente es pegarnos a Cristo para poder saber hacer el bien. Una ilustración que una vez escuché para las personas que trabajan en los bancos, en todo el ambiente financiero, entrenaban a estas personas para identificar los billetes falsificados. Los entrenaban con el billete auténtico, cuánto medía, qué colores, qué diseño, qué detalles, cómo estaba, todos los detalles de un billete original. Lo estudiaban una y otra vez, las medidas, exactamente todo. Entonces ellos ver tanto el original, que cuando llegaba algo que era falsificado, luego decían, este no es.
Y así se trata con nosotros ya en Cristo, que leamos la palabra, que busquemos lo que es el Señor para cuando algo malo llegue, sepamos, no, esto no es del Señor y podamos hacerlo a un lado, darle la espalda. Ok, leamos Isaías 5, 20, 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es peligroso tratar de poner nuestro propio entendimiento en eso. Tenemos que irnos a la palabra que dice el Señor siempre, para no discernir por nuestra propia cuenta o interpretar por nuestra propia cuenta. La palabra no necesita de una revelación interpretadora. La palabra es muy clara. Solamente hay que someternos a Cristo y la palabra nos dirige. Quizá la prueba más grande de nuestra vida como creyentes es la prueba de la maldad. Maldad es la política de Satanás. Es cualquier cosa que se opone al intento creativo de Dios. La esencia del mal es hacer a la persona independiente de Dios. Entre menos una persona piense que necesite de Dios, más su vida está llena de maldad. Y no es que sea un asesino en serie o que pues haga algo tan tremendo, pero simplemente con estar lejos de Dios y con decidir no acercarse al Señor, ya hay una maldad dentro de él, ¿verdad? Y pues oremos, si conocemos a alguien así, oremos para que llegue el entendimiento a su vida y pueda rendirse a Jesucristo. Sin la fe en Cristo, nadie puede alcanzar la justicia de Dios. Por lo tanto, las obras son las que condenarán. Al creyente, el pecado ya no lo condena. ¿Por qué? Porque estamos justificados por Cristo. Pero tenemos que esforzarnos en hacer las obras del Señor. Porque conociendo el bien y no hacerlo, entonces ahí sí somos culpables delante de Dios. Si tienes un tiempo de falla y te arrepientes y quieres enmendarlo y quieres corregirle, estamos en la gracia y en la misericordia y Dios siempre nos da segundas oportunidades. Pero si ya descaradamente decides no hacer el bien por tu indignación, entonces ahí es donde pues lamentablemente daremos cuentas al Señor. Vamos a leer el versículo Judas 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Impío es alguien que no se acerca a Dios, alguien que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo y pues vemos, ¿verdad?, como aquí va a haber un juicio. Hay una sola manera de vencer el mal, haciendo el bien. Pablo está hablando del bien divino, no el bien de tus propias fuerzas, porque el bien que sale dentro de nosotros tiene un límite y muchas veces es nomás apariencias. El que puede ser producido solo por Dios, el que viene desde el Espíritu Santo que ya ha transformado nuestro ser, que ya nos ha obligado voluntariamente a ceder la carne y a que sea su voluntad. Entremos al valor de la sabiduría. Empecemos en Proverbios 3, del 13 al 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Vamos a seguir en Proverbios 4, 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ir en Proverbios 8, 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Sigamos entonces con Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Los buenos hábitos son tan fáciles de establecer como los malos hábitos. Es solo saber discernir y hacerlos. La disciplina produce hábitos. Quien no tiene disciplina es difícil que logre cambiar sus hábitos. La disciplina es tan importante hasta las cosas simples de la casa, ¿verdad? En todo tenemos que tener una disciplina, en la alimentación y así en los hábitos para hacer el bien, dejar los hábitos malos y empezar a hacer hábitos buenos. Las malas decisiones repetidas vez tras vez conducen a las malas prácticas. Pero las buenas decisiones, igualmente repetidas vez tras vez, conducen a las buenas prácticas.